Bienvenidos a Crecer Podcast, soy Victoria Espinosa. Qué alegría que nos acompañes una vez más en esta conversación entre amigas y con este tema tan importante acerca de las emociones. Nos estuvieron preguntando y diciendo que hiciéramos una parte más, entonces hoy queremos compartir las 4 emociones universales. Y pues chicas, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí, por venir a tomarse el cafecito, por venir a compartir su conocimiento, su vida, por ser tan vulnerables y en este tema de las emociones que considero que es algo tan importante, es una información valiosa. Entonces me gustaría mucho que empezáramos hablando acerca de por qué es que se le llaman estas 4 emociones universales. Así. Se les llama universales porque primero son las emociones que inicialmente todo ser humano siente, ¿no? Porque de repente ver a un niño, a un bebé de 2, 3 años sintiendo no sé, esta emoción. Sorry, se me olvidó. Dolor, No, esas son las más básicas. Ajá. Sentir otra adicional a eso. Por ejemplo, la sorpresa. Es algo que para ellos de repente todavía no está desarrollado. Son muy básicas las emociones que los niños pequeños sienten, son las primarias. Y son incluso, se les conoce como las emociones básicas porque incluso ayudan a nuestra supervivencia. Y son las que universalmente toda persona es capaz de sentir y de experimentar independientemente de la geografía, de la cultura, de la edad, del tiempo. Son las más, como los colores primarios, amarillo, azul, rojo. Esas son las comunes, digamos, universal, porque la experimenta todo ser humano, como decimos en buen colombiano, que se respete, experimenta estas 4 emociones universales que vamos a hablar en esta noche, pero me gustaría que habláramos primero de 2, y es la ira o el enojo y el miedo, porque yo creo que universalmente no hay quien pueda decir que nunca ha experimentado la emoción de la ira o el enojo y el miedo. Pero entonces cuando hablamos acerca del enojo, esta emoción, bueno, a mí me tocó que aprender a relacionarme con ella. ¿Qué podrías decir tú acerca del enojo? Bueno, cuando hablamos de enojo también hablamos de frustración, hablamos de deseos no cumplidos. Entonces, como cuando experimentamos ese enojo es porque ya hay algo. Bueno, el enojo es como esa manera de manifestarlo, pero ya hay algo dentro de él. Eso puede decir como que es el iceberg, la punta del iceberg. Exacto. Sí, algo así. Como que debajo de él hay muchas cosas. O como cuando sale la lava del volcán, como que ya. Sí. Eso fue lo que salió. El enojo, como esa explosión, como que esa es la reacción natural, ¿no? De cuando ya hay cositas ahí. O sea, yo no sé, de pronto ustedes, bueno, todo el mundo tiene como experiencias o ideas diferentes acerca de lo que es si el enojarse es bueno, si enojarse es malo, pero en mi experiencia personal, o sea, culturalmente como que el enojo es algo no aceptado, como que una persona enojona, digamos, o que se enoja frecuentemente, es una persona mal educada, te llaman amargado, pero en realidad cuando hablamos acerca de las emociones, hablamos de que las emociones tenían un propósito y además de eso eran mensajeros. Entonces, ¿qué es lo que el enojo comunica? Y hablando acerca de las emociones no son ni buenas ni malas, sino que son universales, pero que ellas tienen un mensaje. Entonces, en realidad, ¿cuál es el mensaje del enojo? Bueno, depende de cómo lo quieras, no sé, del momento, del contexto, de todo eso. Por ejemplo, me acordaba algo que escuchaba yo con Pilar Sordo, una psicóloga, y ella decía que usualmente las personas piensan que cuando la gente es seria, que tiene como el ceño fruncido, como que es como medio enojona, y todo que en nuestra cultura muy latinoamericana piensan que es una persona como que esa persona... No, al contrario, esa persona es respetable, esa persona es como que es seria, o sea, es inteligente, inclusive ella lo estaba diciendo, mira que yo nunca lo había visto de esa manera, pero puede llegar a pensar, o sea, ¿me entiendes? De acuerdo a la cultura y todo, se puede llegar a pensar que es verdad. Ella otros ejemplos, pero no me acuerdo bien, pero estaba bien interesante, porque a veces como que uno ve a la gente seria y todo y cree que es como, es culta, y entonces al contrario ves al otro que es todo alborotado, entonces ese es menos
Educado, menos capacitado, más charlatán. Yo he escuchado, por ejemplo, las conversaciones, inclusive críticas acerca de cuando Jesús entra al templo, que está en uno de los evangelios y voltea las mesas y dice, mi casa es casa de oración y ustedes lo han hecho un nido, no sé qué, de vendedores, de ladrones, y es como dentro de la religión o dentro de la iglesia, hablando en general, como esa idea, Jesús se enojó. Pero si tú eres cristiano o si tú eres una persona, digamos, fácil de llevar, eres alguien que no se enoja, que no pelea con nadie, el pacificador total. Inclusive llegan a criticarte y llegan a juzgarte por tú tener, o sea, una emoción de enojo. Por sentir esa emoción. Pero claro, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia. ¿Cuál es el motivo y cuál es la razón? Porque hay enojos que son justificados, cuando viene una injusticia, cuando hay algo incorrecto, pero también hay enojo de voló la mosca, entonces me enojé por absolutamente todo. Entonces allí es como que tenemos que aprender a balancear realmente cuál es mi enojo, el origen de mi enojo, y a parar y decir, bueno, ¿será que es válido o no? Voy a voltear las mesas como Jesús. ¿Cuál es la motivación? ¿Cuál es la motivación? Y si realmente, creo que en algún momento tú lo comentabas, Victoria, si realmente vale la pena que yo me enoje por esa situación que está sucediendo. Y como ustedes también lo han comentado, o sea, cada caso, cada situación puede implicar que nos enojemos por algo, pero ¿por qué? Hay algo que ya dentro de mí viene, hay algo que se viene acumulando y que en algún momento una situación simplemente exasperó todo y ya yo exploté, como quien dice, y empiezo, entonces en ese momento la emoción se hace como más evidente, se siente, pero además yo le estoy inyectando. Te pudiste poner brava por lo que pasó, sí es verdad, pero si tú te pones a ver por qué hiciste todo esto, porque es que yo tenía acumulado tantas cosas y este momento fue el llegadero y ahora esto se convierte en un problema grande y la ira te puede llevar a dañar a otros, a dañarte a ti mismo. A mí particularmente, yo lo he experimentado desde muy pequeña, a mí me da mucha rabia las injusticias, es algo que a mí como que me saca de casillas, ¿no? Ver injusticia. Pero después de que tuve mis hijos, a mí me sucede que cuando yo me enojo, siento que mi cuerpo como que se drena. Entonces yo digo, eso me ayudó a mí a entender. Y yo digo, wow, ¿cuántas cosas no pasan en nuestro cuerpo, químicamente hablando, cuando nosotros nos enojamos? Incluso se dice que el enojo, las sustancias químicas que se generan en tu cuerpo cuando tienes ese tipo de emociones pueden durar horas, muchas horas para que tu cuerpo pueda reaccionar. Pero esa es una emoción que es real. Claro que o sea, que uno la va a sentir y son mensajeros. A mí me encanta porque eso que decías ahorita de pacificadores, porque a veces la gente que más dice ser pacificadora son conflictivos anónimos. Pasivos. Exacto, claro. Porque son como los que no pasa nada. El enojo lo llevan por dentro. Exacto. Y entonces llega un punto en el que cuando ya no aguantan más, ahí es donde llegan y se desesperan y hacen cosas como que explotan o dicen cosas que hieren a los demás de una manera irreversible. O sea, muchas relaciones se han dañado así. Bueno, yo estaba pensando, por ejemplo, que ahorita estábamos hablando de que la diferencia, que no encontramos la diferencia entre el enojo y la ira. Pero yo estaba pensando como que de pronto el enojo es como el comienzo de la ¿cómo se dice? De la emoción, right? Ajá. El comienzo, como que tú te enojas, o sea, por ejemplo, tu esposo te habla grosero, entonces tú te enojas, como que sientes como esa cosita, pero la ira ya es como la reacción como tal de lo que vas a hacer con ese enojo que sientes porque de pronto una injusticia, o porque te gritaron, o porque te dijeron lo que sea, o porque llevas muchas cosas ya guardadas. Exacto. Pero el problema es que uno usualmente le pasa que uno reacciona, entonces uno lo lleva a la ira inmediata. Entonces uno no gestiona bien esa emoción, porque de repente ser claro y decir, no me gusta la manera en que me estás hablando, eso me molesta, me parece que es una falta de respeto. Decirlo, expresarlo, no está mal sentir la emoción porque somos humanos, ¿ok? Pero expresarlo, pero que de repente lo dejé pasar, no lo expresé, no lo dije, lo vuelve a hacer, lo sigue haciendo y va a haber un momento en que ya yo no aguanto más porque nunca me permití
decir, sí es verdad, eso me molesta, siento que es una falta de respeto hacia mí, yo soy su esposa, necesitamos hablarlo, no lo expresé, lo acumulé y después llega la ira. Yo me acuerdo que yo tuve como una discusión con alguien, pero no fue pues grosero ni nada, sino que esa persona me decía, es que yo tengo derecho a enojarme, y esta persona volví y repetía lo mismo. Yo le dije, sí, pero es que el problema no es que te enojaste, sino como que lo hiciste delante de todo el mundo y como que o sea, en sí como lo que sucedió como tal, o sea, no había que llegar hasta allí, porque sí, la verdad, todos tenemos derecho a enojarnos, es cierto, porque pues, como vos decís, injusticias, cosas que nos pasan, no sé, suceden situaciones como seres humanos que en nuestras relaciones, pero el problema es cómo manejamos eso. O sea, cómo me relaciono, o sea, porque son las dos cosas. O sea, lo escondo porque es malo, no me lo puedo permitir, ¿qué van a pensar de mí? O sencillamente estallo y entonces ni siquiera pues eso, daño las relaciones o también puedo juzgarme, sentirme mal conmigo misma porque eso es poco espiritual, pero cuando tú vienes a mirar, en realidad la Biblia dice enójense, pero no pequen. Pero es normal, y está bien enojarse. Yo les contaba a ustedes en el principio de mi matrimonio que yo era triste y porque tenía una mala relación con el enojo, porque yo venía de mi papá era muy agresivo. Entonces yo recuerdo muchas experiencias que tuve de niña que las recordé ya ahora en terapia, pero estaba pensando justamente en eso, cuando yo ya dije, se están pasando mis límites. Entonces el enojo fue importante para decir no. ¿Me explico? Porque te quedas en ciertas emociones, pero el enojo te protege o te ayuda como a sacar fuerzas, no sé si es la manera correcta, para decir no. No me parece, y se requiere tener como ese coraje o esa valentía, pero fue la emoción del enojo la que me advirtió, la que me dijo, se están pasando los límites, es injusto lo que te está pasando, lo que te llevó a reflexionar, lo que me llevó a reflexionar, porque tiene que haber una emoción para que tú puedas llegar a esa reflexión. Exacto. Pues, o sea, cuando tú estás viviendo conscientemente, porque no enoja tanto, y ahí ya te das cuenta y ya llegas al punto en que no pecas, porque ya no te vas a ir a eso, a airarse, pero a veces uno ya se aira, peca y recontrapeca porque no dice nada o no simplemente hace hace eso, de sentirse, ay no, yo no puedo decir eso porque voy a parecer muy conflictivo, ¿cómo voy a hacer eso? O lo que estabas diciendo ahora, como que no puedo, simplemente no lo voy a hacer porque los cogemos como si fuera malo, pero estamos aprendiendo de que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son emociones y que hay que vivirlas, hay que experimentarlas, pero eso nos lleva a una cosa que es una reflexión. Eso un poquito más hondo. Eso es muy lindo. Y también decíamos en el principio de nuestra conversación que las emociones eran pasajeras, porque lo hacíamos un sentimiento, ¿te acuerdas? Y honestamente, tú te puedes quedar enojado con alguien por años. Sí. Tremendo. Y literalmente la gente se fue a la tumba y seguiste enojado con esa persona. O sea que la emoción terminó ocupando el lugar que no le corresponde por no trabajarla. Ahora, otra cosa que yo digo, cuando hablamos de la ley del hielo, ¿será que la ley del hielo tiene que ver con el enojo? O sea, estoy enojada, entonces no hablo. Yo también puedo manipular y controlar. Yo creo que eso es como un mecanismo de defensa. No hablar. No hablar. Pero eso ya tiene que ser algo aprendido. Eso es lo que yo iba a decir, que eso es algo aprendido. Eso es algo que ya viene de familia. Pero su raíz el enojo. Estoy enojado, entonces no hablo porque estoy enojado. No hablo porque estoy enojado. Bueno, esa es lo primero que dicen las personas cuando hacen eso, como que tengo tanta rabia que no te voy a hablar. Y te castigo de esa manera, como que esa es mi manera de castigarte, me quedo callado. No digo nada. La ley del hielo. Estoy muy enojado y mejor no digo nada. Por ejemplo, a los hombres les pasa mucho que esa es una manera también de evadir las conversaciones, de no enfrentar las situaciones, o sea, es más fácil para ellos, como lo que hablamos la otra vez, que es más fácil para ellos sentirse enojados y decir, ¿sabes qué? Hasta aquí la conversación y listo, que en realidad sentarse y decir, no, mira, es que me siento así, o sea, eso me pasó, ¿por qué me dices eso? ¿Por qué me haces sentir así delante de la gente? Decir que es una manera de protegerte. Sí, claro. De manipular o de llevar la situación, porque en el caso que tú estás comentando, Andrea, a ellos los acuden a ese sentimiento o a esa acción de no hablar porque no quieren tocar más, no quieren ahondar más en el tema. Y no dejarle de hablar a una persona porque estoy molesta con ella también es porque tengo rabia y no quiero hablar. O sea, de una u otra forma es como la reacción del cuerpo o de nosotros
para protegernos. Pero es que la Biblia dice, pero es que esa es la cosa, o sea, cuando hablamos del enojo es cuando ya soltamos toda nuestra furia y nuestra rabia, que eso es diferente. Porque, o sea, cuando nos sentamos a hablar con seriedad y decimos, sabes que a mí no me gusta esto, no me gusta cómo estás actuando, no me gusta cómo me hablas, no me gusta cómo me dices. O sea, eso ya es diferente a coger y en un momento determinado, cuando menos piense usted empieza a acabar con todo. Pero es que ahí eso no significa que necesitamos la válvula de la porque, por pastora. ejemplo, David cayó, pero cayó completamente y yo no les, o sea, pienso yo que como que el Espíritu Santo no le está diciendo vaya y grítele a todo el mundo y vaya, no, sino háblelo, expréselo, pero no de la manera como nosotros lo hacemos usualmente, que ya estamos mamados y cansados y ya cuando lo expresamos es porque ya no aguantamos más. Exacto, pero ahí es donde también viene un punto bien importante, que lo que dice ahorita la pastora. Cuando nosotros empezamos a llamarle a las emociones algo negativo, y entonces, por ejemplo, si alguien viene y te dice a ti, con su cara seria, decirte, no me gusta que me... pero ya se enojó. Sí. Sí, pero por todo se enoja. Eso significa ser maduro también, no Eso solo para pasa decirlo, sino mucho. para recibirlo. Eso pasa demasiado, porque y entonces ahí es donde culturalmente empezamos a manejar las cosas a los gritos. No, entonces ¿sabe qué? Mejor ya me voy para el otro extremo. Exacto. Porque yo no sé, pero cuando hablamos del tema de que Jesús llegó y tiró todo, yo creo que eso lo escuché en esos días. Sí. Y yo como que, no sé, yo creo que todos nos lo hemos podido como imaginar, porque hasta en las caricaturas así cuando muestran que él llegó y tiró todo, y así, acabó con todo. Claro, él estaba muy enojado y mucha gente se pega de ahí para decir que, bueno, es que hay que expresar el enojo y punto se acabó. O como o sea, exacto. Imagínate, nosotras aquí hablando y de repente llegue alguien. No, las muchachas dijeron que hay que. Como Jesús dio ejemplo. Hay que acabar con todo, voltear la mesa. No, pero era una cosa que él tenía que hacer en el momento. Era la manera, o sea, era algo, es una cosa ya muy así, muy. Es que Jesús es otro puntual, nivel. exacto, no tenía que ver con él. No tenía. ¿Ustedes creen que ahí salió la terapia? ¿Ustedes saben que hay una terapia de venga con una pera esa de voceo, o coja un palo, o tire cosas y grite? ¿Usted no dice que hace terapia? Y que van y quiebran vidrios, Y quiebran se meten como a vidrios, lugares y con un martillo y le dan y le dan. No, por ejemplo, yo no sé, pero... Eso es bueno, es una terapia buena. Por ejemplo, gritar, como... Eso es liberador, en serio. Yo no sé si eso será bíblico. Pero gritar, no sé, pero gritar ¿dónde? ¿En un lugar así espacioso? O gritarle al marido y al hijo de todo. No. Es que a mí me emociona gritar. Mucho porque yo estaba airada y pequé, y me dijo Andrea, no, yo definitivamente, o sea, hablando del enojo y me da mucha risa porque ya llegué, ya me sobrepasé del enojo, airé, pequé, recontrapequé. No, o sea, nada que... Me dejé envolver por la emoción. No, literal. Tú sabes que yo una vez escuchaba a alguien de mi familia que me decía, que porque tenía la idea, esa persona tenía la idea de que el enojo me salió de la nada y esa persona me hizo enojar. Y es que me hizo enojar y me decía, mira, literalmente decía, a mí me da una cosa que la boca me sabe a sangre. Sí, literal, yo creo que debe ser así. Y para mí fue sorprendente, porque claro, como me lo explicaba, y eso fue una conversación hace mucho tiempo, yo no tenía, digamos, el conocimiento que tengo ahora, el comprender, y era como que literalmente, era como que la emoción no sé de dónde vino, me explico, es como una reacción, y decía, y me envuelve, y dice, y la boca me sabe a sangre, y me dice, yo me enceguezco, entonces yo no sé, o sea, yo agarro el cuchillo y salí y hice esto y aquello. Wow. Y entonces yo me ponía, y yo decía, wow, la emoción está en control total. No, pero es que tú no has visto tanta gente que mata a otra por los esposos, Simplemente un ataque de ira, por un ataque de ira, por una reacción, porque, bueno, a usted no le ha pasado que usted a veces con una rabia... Aquí no sabemos qué confesó. Ay, Dios mío, confesiones. Tengo ganas de matarlo. Es que qué ganas de cogerlo con Boyer, y te acordás que vos cogiste que un día que te dio mucha rabia con alguien y que te imaginaste trapeando el piso. por toda la casa, Nosotros hablamos al principio, las emociones nos las dio Dios. Exacto. Es lo que nos hace la diferencia, ser robot. Pero el asunto es cómo me relaciono con ellas, cómo las manejo, pero definitivamente son temporales, definitivamente tienen un mensaje y debemos de usarlas antes de Génesis 3 para resolver problemas, pero ahora las usamos es para complicar. Y hablábamos de la inteligencia emocional.
Una emoción que se relaciona de pronto directamente con el ojo tiene que ver, es la emoción del miedo. ¿Y ustedes qué piensan acerca del miedo? El bendito miedo. El miedo es de las emociones que más experimentamos. Esa es la emoción que más experimenta el ser humano, el miedo. Que tanto así que el Señor nos dejó para cada día un no temas, o un así, porque el miedo se apodera de nosotros, tanto física como mentalmente. Es una sensación que te paraliza, es muy contradictorio porque te paraliza, pero al mismo tiempo el miedo es algo que te lleva o a huir o a estar en alerta. Tan tremendo porque lo que vos decís tiene todo que ver con lo que ahora estamos viviendo como sociedad, la cultura y todo de lo que es la depresión y la ansiedad. La depresión es el miedo, ¿cómo es que? Al pasado. El miedo al pasado. Y la ansiedad es el miedo al futuro. Al futuro, sí, tan son tremendo. Son temores que uno tiene. Sí. Y eso es lo que ahora estamos viviendo más que nunca nosotros y eso lo experimentamos todos los días. O sea, yo he visto esa frase en inglés que cuando hablan del miedo es fear, ¿no? F-E-A-R, y mira que lo vi que en sus siglas es falsa evidencia que aparenta ser real. Entonces cuando estamos hablando acerca del miedo, y es verdad, yo no sé si a usted le ha pasado, que de pronto tú estás solo en tu casa es muy grande y tú escuchas un ruido, escuchaste, no viste nada y ya te estás imaginando, inmediatamente el frío se apodera de pies a cabeza de ti y es ese sentimiento de miedo a lo desconocido, a lo que no puedo controlar. Uno puede sentir miedo inclusive en una entrevista de trabajo. El otro día tú contabas, ¿no? De pronto que tenías que ir a algún lugar y conducir por manejar en la 75. Ay, nada más uno pasarse, por ejemplo, a mí me pasa mucho eso de pasarme cuando uno va a pasarse de carril o algo así. Ay, yo me imagino los escenarios más horribles de mi vida. Literal. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero manejando, yo a veces siento, a mí me ha tocado hablar mucho por eso, porque a veces siento como si los carros fueran una cosa gigantesca, que ya vienen todos contra mí. O sea, si, por ejemplo, van pasando así por el lado mío, ¡ay! Ya te imaginaste lo más fatal. Exacto, eso es pura ansiedad, porque tienes miedo a lo que va a pasar. Entonces empiezas a imaginarte a hacerte una película ahí toda horrible. Tremendo, horrible. Sí. Toda tremendo. Bueno, pero es que realmente el miedo es falta de confianza en Dios, es falta de confianza. Para nosotros como cristianos o como mujeres que conocemos al Señor, entonces es falta de confianza en Dios. En ese Dios que nos dice, o sea, estén tranquilas, no se preocupen, yo tengo el control, pero nosotros siempre como que lo que hablábamos, la depresión, ese miedo al pasado, de que va a regresar, de que o sea, todo me va a alcanzar, y la ansiedad es el miedo al futuro de lo que va a pasar, y pues nosotros no tenemos el control de nada de eso. Y realmente nunca lo tenemos. Que confiar. El control, creo que fue de los primeros podcasts que nosotros comenzamos, realmente no tenemos el control de nada. No, es que tenemos que confiar. Igual que la fe es tener la confianza en lo que tú todavía no ves, en esa promesa que Dios te dio, que todavía no has visto y que todavía sigues orando por eso, y esa es la fe. Ahora, el miedo también es, ¿y si pasa esto? ¿Y si no me ven? ¿Y si se burlan de mí? Anticiparse. ¿Y si la gente empiezas a crearte todo eso? Y esas son creaciones de nuestra mente que realmente nos alejan del propósito de Dios, porque como vuelvo y repito, como tú lo decías, ¿cuántas veces es que está en la Biblia no temas? Imagínate no, que es como que, perdón, sí, dale. No, es lo que estaba pensando en la palabra preocuparse, que es ocuparse de algo que ni siquiera ha sucedido. Entonces uno está pensando en un montón de cosas que ni siquiera han pasado. Y eso causa miedo, eso causa mucho miedo, porque todos lo hemos experimentado, que siempre estamos pensando, anticipándonos a cosas que no han sucedido. Y que yo me acuerdo que había una estadística que decía que de lo que pensamos, ¿cuánto? El 98% de las cosas que pensamos que van a suceder no suceden. No suceden. Es muy loco, porque entonces estamos perdiendo nuestra vida prácticamente pensando en cosas que no van a pasar. En cosas que no van a pasar. Tremendo, porque muy probablemente no, todas esas personas que están en el cuadro de la fe, de la palabra, todas tuvieron que tener miedo, pero aún así con ese miedo lo hicieron, que es de eso lo que se trata, eso es lo que estamos llamados pues todos a hacer. Con miedo, hazlo con miedo, pero no dejes de creer, no dejes de creer en la promesa que ya Dios te dio, no dejes de hacer esa actividad que tienes hace tiempo planeada por hacer por el miedo a que si fracaso, sino es mejor quedarse con la sensación de que lo hiciste, con miedo y todo, a quedarse con la sensación de ¿y qué hubiera pasado? Tremendo. Porque no lo hice. Me gusta mucho. Me gusta mucho eso. Perdón, no, es que hay un versículo que dice, que me estaba acordando de Moisés, que es uno de mis favoritos, y decía que por fe Moisés
salió con 2 millones de personas, creo que es en hebreo, que dice que salió con toda esta gente y miró y pasó el Mar Rojo o algo así, o pasó el desierto, y creyendo como si mirara lo invisible, o sea, como viendo lo invisible, exacto, como que, o sea, yo lo voy a hacer confiando, aunque no lo puedo ver, yo lo voy a hacer confiando. Me imagino que también lo hizo con temor y todo, pues imagínate, tanta gente, pasar un Mar Rojo, pasar un desierto, pero igual lo hizo. Y imagínate, por ejemplo, Abraham, ¿no? Cuando tuvo que llevar a su hijo. Tremendo, todos esos hombres de verdad. Para experimentar ahí en ese momento, ir a mirar a mi hijo ahí. Y sin saber, porque realmente Dios no le dijo a él, mira, me vas a traer al hijo, quiero que vengas y traigas a tu hijo tal porque vas a hacer esto. Él no se lo dijo desde el principio, no le dio todo el detalle de lo que iba a hacer. No, Dios nunca se nada los detalles. Pero era lo que tú decías, mira que era lo que tú decías, que el miedo como que de cierta manera te impulsa a hacer las cosas. Claro, o sea, si lo, porque pues, es una, como que es una reacción inmediata. Entonces, ok, lo voy a hacer, aún así, aunque no sé qué va a pasar, lo voy a hacer con miedo y todo, porque sé que Dios está en control. Y eso es tan importante saber que es una emoción, que es temporal, y que la Biblia nunca dice que no la vamos a sentir. Por eso era lo que tú decías. Hay un no temas para cada día, porque Dios sabe que todos los días nos va a tocar a la puerta. Y yo estaba pensando el visitante que nunca falla. Ahora que estamos hablando, el temor y si pierdo el trabajo, a todo ese tipo de cosas, el temor a la muerte, el miedo a envejecer, y si mi esposo se va con otra, y yo qué me pongo a hacer. O sea, yo creo que si uno hace una lista de todos los temores, y van variando por temporada. De acuerdo a la temporada. Van variando por temporada, porque yo recuerdo, o sea, nosotros experimentamos con nuestros hijos las montañas rusas, los parques de atracciones. En algún momento hubo uno que no se quería lanzar porque le parecía, y él sacaba las cuentas y decía, eso es la fuerza G, mami, no, los pies van guindando, y nosotros le decíamos, hijo, pero nosotros también tenemos miedo, también nos da miedito porque nunca lo hemos experimentado, pero vamos, que todos estamos juntos, confía, le decíamos. Entonces y aprovechamos eso para decirle, así es la vida. La verdad es que muchas veces vamos a tener miedo, muchas veces vamos a tener miedo de emprender y arrancar un negocio, y vas a tomar decisiones y realmente no sabes, porque realmente no sabes si va a salir bien o va a salir bien. Solo Dios tiene el control, pero es allí donde ese paso de fe hay que darlo. Tremendo. Y después los bebés van creciendo y luego ellos aprenden a manejar y uno no quiere que conduzcan. Y uno se imagina 3.500 situaciones. Y después se van a la universidad. Y uno piensa que va a parar allí, pero se casan y de que van a vivir, y mi pequeñito. Y cómo le va a ir. Y es tremendo que hay que aprender a relacionarse con el miedo de la manera sana. Claro. Reconocer que lo vamos a sentir, pero de nuevo, que es pasajero, que no vino para quedarse, y que tenemos que vivir es por fe, ¿no? Exacto, y mientras estabas hablando me acordé de ese versículo que dice que en el mundo vamos a tener aflicciones, pero que no temamos porque Él ha vencido. Totalmente. Vivir en esa confianza, como recordarse eso es importantísimo cuando uno tiene tanto miedo, como recordarse, bueno, eso no se trata de mí, tú ya venciste por mí. Exactamente. Eso yo, por ejemplo, la otra vez que estábamos hablando de las emociones, la primera vez que estábamos hablando, me estaba acordando de los salmos, que hablamos de los salmos, y los salmos, David habla mucho en los salmos que él tiene mucho miedo, que él tiene mucho miedo, pero él siempre al final, como David hablábamos, él siempre se recuerda de que es Dios, su castillo fuerte, su roca, o sea, básicamente como, Señor, tú eres la base donde yo estoy, donde yo pongo mis pies, o sea, la fuente de mi seguridad. Total. Total. Mi roca fuerte, mi Dios, en quien confiaré. Y definitivamente lo necesitamos, porque el mundo, o sea, la vida en general tiene muchos miedos y muchos temores, pero es solamente una emoción, y pues tenemos que colocar nuestra mirada más allá. Así que bueno, chicas, muchísimas gracias por este tiempo, por compartir, hablar acerca de esos dos temas. Ay, qué rico. A mí me gusta porque yo veo que en esas conversaciones uno crece, uno aprende. Nos tomamos este espacio para sentarnos y reflexionar, entonces uno está creciendo, está creyendo, y bueno, podemos vivir con más autenticidad. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañan. Mira, quiero pedirte ser parte de esta comunidad, por favor, queremos leerte, déjanos tu opinión, lo que tú piensas, añade a esta conversación, ser parte
de Crecer Podcast. De nuevo, muchas gracias, chicas, por acompañarnos. Y los quiero invitar a que puedan estar con nosotros para que hablemos un poquito más acerca de esas otras dos emociones universales. Chao, chao.